Buenos días a todos y a todas. Vamos a incorporar a otra persona. Bueno, como acaba de entrar una persona, recordar que vamos a grabar esta formación, por eso las cámaras y los audios se piden que estén bloqueados hasta el final de la sesión, donde tendremos un espacio para poder compartir, cuestionar, responder y resolver aquellas dudas que se tengan en torno a la diversidad sexogenérica y el ámbito deportivo. Yo soy Jennifer, yo soy trabajadora social del colectivo Gamma, experta en diversidad sexogenérica y vamos a admitir a otra persona. Y la primera parte yo me voy a encargar sobre todo de contextualizar la diversidad sexogenérica, explicar ciertos términos relacionados con la diversidad, para que en la segunda parte, donde viene mi compañera Virginia, pueda hablar de deporte y diversidad, ya teniendo claro toda la terminología. Pero voy a entrar en ello, les voy a hablar de Gamma, del colectivo Gamma, porque algunas personas ya nos conocerán algo de oídas de nuestro colectivo, pero posiblemente haya mucha información que no conozcan. Nosotros como Gamma somos el primer colectivo LGTB de Canarias oficialmente registrado. Nos registramos en 1994, se podrán imaginar el movimiento, la situación, el contexto social que había en aquella época, que hablaba en 1994, el matrimonio igualitario se aprobó en 2005, o sea que la imagen que pueden ver en el PowerPoint es de la presentación del colectivo en aquella época. No significa que en Canarias no hubiera movimiento en la defensa de las disidencias sexuales. La primera manifestación en Canarias fue en Tenerife en 1978, convocada por el Partido Democrático de Homosexuales de la región canaria, y al año siguiente, en 1979, se realizó la primera concentración en Gran Canaria por el colectivo canario de hombres y mujeres homosexuales. Así que ya había movimiento en aquella época en la defensa de los derechos LGTB, que al final pues, se constituyó en un colectivo. La palabra Gamma es una palabra aborigen que significa basta ya. Podemos pensar en cómo vivimos la diversidad en la actualidad, lo que escuchamos en medios de comunicación, lo que escuchamos en el ámbito educativo, en el ámbito político, pero podemos imaginarnos la invisibilidad o la violencia que existía en 1994. A lo largo de los años se nos ha reconocido nuestra trayectoria a nivel activista y a nivel técnico en la defensa de los derechos humanos. Y así como curiosidad, cuando se registró el colectivo en el registro de asociaciones del gobierno de Canarias, el epígrafe en el que nos colocaron fue de actividades esotéricas. No se imaginaban la posibilidad del colectivo como un colectivo en la defensa de la igualdad. Gamma tiene una parte activista, que es la masa de personas que mueven el movimiento, valga la redundancia, que se reajusta y se ajustan a nivel de distintos grupos, ¿no? Está el grupo joven, está el grupo voluntariado, está el grupo de familias. A lo largo de la historia de Gamma hemos tenido distintos grupos. Tenemos un grupo que se llama Activistas sin Salón, que es un espacio de debate abierto a la ciudadanía. Y próximamente, el 28 de febrero, tenemos una actividad sobre memoria histórica en ese espacio. Se va a hablar sobre la colonia de Tefía y cómo estuvo perseguida las disidencias sexuales en aquella época.
Y además pues, tenemos una parte técnica que somos los profesionales que desarrollamos nuestra labor aquí en Gamma y desarrollamos distintos proyectos y servicios gratuitos, pues están subvencionados por la Administración Pública, atención social, atención psicológica, orientación laboral. Tenemos un proyecto de intervención con mayores LGTBI para mitigar la soledad no deseada, acompañamos procesos de asilo de comunidad LGTBI, intervenimos en contextos de prostitución, promocionamos la salud sexual, tenemos el servicio de prueba rápida de VIH, etcétera, etcétera, que pueden ver toda la información de nuestros proyectos en nuestro portal de transparencia, en nuestra página web www.colectivogama.com. Y ahora pasamos ya a hablar más entramos en materia y vamos a hablar sobre diversidad sexual. La diversidad sexual existe. Vamos a admitir a otra persona. A que se acaba de incorporar una persona. Hemos indicado al principio que esta sesión está grabada, se está grabando, y por eso pedimos que las cámaras y los audios estén bloqueados y que al final tendremos un espacio donde dejaremos de grabar y se podrán compartir su imagen y podrán hacer las preguntas y cuestiones que necesitan y quieran. Pues entramos en materia. La diversidad sexual existe, siempre hemos existido y siempre vamos a existir. No nos van a poder borrar y hemos existido con marcos sociales, institucionales y legales más respetuosos y más asfixiantes o punitivos, pero estamos en este mundo. Entonces vamos a analizar el marco, porque partiendo de la idea de que existimos, hay una idea que es que existe un rechazo a la diversidad sexual, ¿no? Partimos de esas dos ideas, de esas dos premisas. Por un lado existimos y por el otro lado existe el rechazo a la diversidad sexual. Y para ello es necesario hablar del marco que perpetúa el rechazo a la diversidad sexual, que es el patriarcado en este caso, o una visión mucho más amplia, que es el cis heteropatriarcado, que es el sistema social, económico, político y religioso de desigualdad entre hombres y mujeres, y que además establece que existe una única orientación afectivo-sexual válida, que es la heterosexualidad, y una única identidad válida, que es la cisexualidad. La cisexualidad es la coincidencia entre el sexo asignado al nacer y la identidad de la persona. ¿No? Sería lo contrario a las identidades trans. Y todo ello, todo ese marco en el que social, económico, político, religioso, donde nos movemos, pues cuestiona o condiciona el sistema sexogénero, que es aquel donde se asignan unas características sociales y culturales. Vamos a admitir a otra persona. Buenos días, acabamos de incorporar una nueva persona. Estamos grabando la sesión, por eso pedimos porfa que las cámaras y los audios estén bloqueados hasta el final, donde se podrá compartir. Dejaremos de grabar y compartiremos. Hablábamos del cis heteropatriarcado, ¿no? Como ese marco que condiciona la vida, y del sistema sexogénero, ¿no? Que es aquel que asigna una serie de características sociales y culturales, que es el género, en base a unas características biológicas, que es el sexo. Es un sistema binarista, ¿no? Porque establece hombre-mujer, macho-hembra, pero lo positivo, entre comillas, de este sistema, a pesar de lo rígido que es y que tiene sus estrategias para mantenerse como tal, ¿no? Que hablamos del machismo, de la violencia hacia las disidencias, la violencia hacia las mujeres, es que se puede cambiar y cambia.
¿vale? Ese sistema con el tiempo cambia porque así lo decide la sociedad en ese momento, ¿no? Si ponemos como ejemplo la demostración de afecto, ¿no? De cómo nos enseñan a demostrar afecto, cómo nos enseñan a niñas y mujeres a demostrar afecto, cómo lo demostramos hacia hombres y cómo lo demostramos hacia nuestras iguales y cómo se le enseña a ellos, a los hombres, ¿no? Eso al final está condicionado por este sistema sexo-género. Y si se analiza cómo hace unos años se demostraba afecto, cómo los hombres demostraban afecto, ¿no? Si pensamos en nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, y cómo es ahora, pues analizamos esas diferencias con respecto al sistema sexo-género, ¿no? Otro ejemplo es pues cómo saludamos las mujeres y cómo saludan los hombres. Que esto está muy condicionado al lugar donde estemos, obviamente. Vamos a dar paso a una nueva persona. Avisamos que se está grabando y que por favor las cámaras estén bloqueadas y al final podemos compartir. Hemos estado hablando del cis-heteropatriarcado, de cómo condiciona el sistema sexo-género y estábamos dando algunos ejemplos sobre ello. Si pensamos en algún otro ejemplo que a lo mejor puede ser más superfluo, ¿no? Hablamos a lo mejor de la depilación, ¿no? Antiguamente se decía el hombre y el oso, cuanto más pelo más hermoso, ¿no? Y pasamos a la actualidad a que haya anuncios publicitarios dirigidos a la depilación láser hacia hombres, ¿no? Al final todo eso son cuestiones de género que a lo largo de la historia pues hemos ido transformando, pero que es importante saber que no es lo mismo pues ser un hombre y una mujer en Canarias con toda nuestra diversidad que ser un hombre y una mujer en Rusia, ser un hombre y una mujer en Tailandia, ¿no? Las diversidades culturales pues son eso, diversidades culturales. Y vamos a ver cómo se establece ese sistema, ¿vale? Porque no solo afecta pues, a la depilación o al afecto, sino cómo nos afecta también a las disidencias sexuales, cómo se estructura con respecto a las disidencias sexuales, ¿no? Con respecto a las características sexuales, ¿no? Tenemos una clasificación que indica que si somos XY, pues somos machos, y si somos XX, somos hembras, ¿no? Con todas las características sexuales que se nos incluyen, la gónada, nuestras hormonas, etcétera, etcétera, están relacionados con esas características sexuales. Esto indica que si somos XY, somos machos, pues nuestra identidad es hombre, y que si somos XX, somos hembras, nuestra identidad tendría que ser mujer. Pero además establece que si somos XY, machos y somos hombres, nuestra expresión de género debería ser masculina. Y en cambio, pues si somos mujeres, tiene que ser femenina, ¿no? Al final, la expresión de género es todo aquello que abarca nuestro comportamiento, nuestra indumentaria, nuestro peinado, nuestra voz, nuestros rasgos físicos, ¿no? Cómo nos lee el mundo, ¿no? Si nos analizamos o me analizan a mí y analizamos a la Jenny adolescente difiere mucho a la Jenny adulta, ¿no? Se respeta su esencia, pero estéticamente o la forma de relacionarme con el mundo ha ido variando, obviamente. Pues igual todos, porque ahí también está metido moda, está metido muchos aspectos que hacen pues que al final busquemos nuestro espacio en el mundo también desde nuestra expresión de género, ¿no? Cómo nos sentimos más cómodos, más cómodas a la hora de estar presentes en ese mundo. Y si además, pues esto, somos XY, machos, hombres y deberíamos ser masculinos, nuestra orientación afectivo-sexual debería ser la heterosexual. Y lo mismo pues con las mujeres, ¿no? Las mujeres pues deberíamos ser femeninas y nuestra orientación afectivo-sexual la heterosexual. ¿Qué pasa? La diversidad es mucho más amplia, como vamos a ver a continuación, pero salirnos de este sistema conlleva cuestionarlo y conlleva
una serie de efectos que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? ¿Quién cuestiona este sistema? Pues hablamos a nivel de características sexuales de las personas intersex, ¿no? Que son aquellas que no se pueden clasificar ya sea a nivel visual por su genitalidad, porque tiene una genitalidad ambigua, porque no parece que sea una vulva o no parece que sea un pene en su totalidad, y hablamos de una persona intersex, o hablamos de una persona que no tiene los cromosomas XY o XX, sino que hablamos de una persona XXY. O sea, existe una diversidad de cuerpos a nivel intersexual muy amplio, ¿no? Que cuestiona esos dos espacios estancos donde parece que solo existe, pues, macho-hembra, ¿no? Y existe una diversidad increíble en el mundo. ¿Quién cuestiona también este sistema? Pues las personas trans, ¿no? Las personas que transitan, las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, ¿no? Hablamos de las personas no binarias, porque cuestionan al final la norma, ¿no? La norma establece pues macho hombre, hembra mujer, y hay personas que cuestionan eso. ¿Y quién más cuestiona este sistema? Pues las personas que tienen una expresión de género que no se ajusta a lo socialmente esperado, ¿no? Las personas que tienen plumas, las personas, pues las mujeres masculinas, los hombres que también hablamos de pluma, ¿no? Pues las personas que tienen una expresión de género donde cuesta incorporarlos en un lado o en otro, ¿no? En este sistema binarista. ¿Y quién más cuestiona? Pues las personas que no tenemos una orientación afectivo-sexual hegemónica, ¿no? Que hablamos de personas homosexuales, bisexuales, demisexuales, asexuales, pues todas ellas que nos salimos de la heterosexualidad. Y ya vamos a entrar aunque he ido nombrando cosas, he ido explicando cositas, vamos a aclarar una serie de términos que consideramos importantes para poder entender la segunda parte. Y hablamos de la identidad, ¿vale? Que es la vivencia interna individual que una persona tiene de sí misma, sí que puede estar definida por ninguna otra, ¿vale? Esto rompemos o se rompe con la idea de que una persona trans, por ejemplo, tenga que tener un diagnóstico de algún profesional sanitario, psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera. Puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Ya explicamos al inicio lo que significaba ser una persona cis o tener una identidad cis y sexual, ¿no? Coincide con el sexo asignado al nacer, es una persona cis. No coincide, pues hablamos de persona trans. Comprende la percepción personal del cuerpo y comporta, si así se escoge libremente, la modificación del mismo. Hay personas trans que se quieren hormonar, hay personas trans que no se quieren hormonar, hay personas trans que quieren cirugía, hay personas cis que quieren una cirugía, quieren modificar su cuerpo. Pero si todo eso engloba lo que es la identidad y responde a la pregunta ¿quién soy? ¿Vale? Porque tiene que ver con el yo, con el mí, ¿no? Pues si hablamos de identidad, hablamos de personas cis y hablamos de personas trans. Y en las personas trans podemos hablar de hombres y mujeres trans. En ese sentido, pues un hombre trans es aquella persona que cuando nació se le asignó sexo femenino, pero su identidad es la de hombre, el tratamiento es en masculino, por el nombre que la persona haya decidido. Y la mujer trans es aquella que cuando nació se le asignó sexo masculino, pero su identidad es la de mujer y el tratamiento será en femenino. Y las personas no binarias, como paraguas, porque incluyen distintas realidades también, pues son aquellas que no coincidirían, que rompen con esa idea de hombre-mujer, no se identifican con ninguno de ellos, o puede ser con los dos. Y ejemplos en el mundo hay muchísimos, ¿no? Porque las personas no binarias no es un fenómeno actual, sino que ahora es cuando a lo mejor se está poniendo nombre, pero las identidades trans, binarias y no binarias han existido siempre a lo largo de la historia. Otro término son las orientaciones afectivo-sexuales, que es la atracción emocional, afectiva, sexual que dirigimos hacia el otro,
¿vale? Cuando ese otro, una persona del mismo sexo, hablamos de una orientación homosexual. Si es el sexo contrario, hablamos de la heterosexualidad. Y si hablamos que esa persona siente atracción tanto hacia hombres o hacia mujeres, pues hablamos de bisexual. Esto podemos hablar que son como las tres principales, pero que existen muchas más orientaciones. A lo mejor las personas que tenemos mucha más edad y que llevamos más tiempo en el movimiento, pues nos quedamos a lo mejor con esas tres básicas, pero que si preguntamos al piberío que revoluciona y que construye, pues incluyen más orientaciones afectivo-sexuales. Y esto es importante, he nombrado el piberío y he nombrado orientaciones afectivo-sexuales porque una de las formas donde se ve el efecto de cuestionar el sistema es la LGTBI-fobia, ¿no? Y los prejuicios van adaptándose a la época en la que estamos, ¿no? Lo que a lo mejor nosotros y nosotras con cierta edad, que vamos de 30, 40, 50 años, hemos escuchado en contra de la diversidad sexual, ¿no? Yo tenía 17 años cuando se aprobó el matrimonio igualitario y me gocé el debate, ¿no? del matrimonio y por qué darnos el derecho a casarnos y todo lo que eso conlleva. Cuando nuestras relaciones afectivas eran puramente sexuales, ¿sabes? Se nos restaba la parte afectiva. Ahora el piberío no cuestiona el matrimonio igualitario porque ha crecido en el derecho, ¿no? No cuestiona que eso no puede ser así. Entonces, en la actualidad, a lo mejor los prejuicios que escuchan o los prejuicios que escucha el piberío varían con respecto a lo que hemos escuchado nosotros, a lo mejor ya siendo más adultos. Vamos a incluir a una persona más, repetimos el anuncio de estamos grabando, bloqueen porfa las cámaras y luego al final de la formación tenemos un espacio para compartir ya poniéndonos cara. Y responde a la pregunta ¿quién me gusta? ¿No? Y proyectamos hacia afuera de quién me enamoro, quién me atrae, quién me erotiza, pues quién me gusta. Y vivimos en la presunción de cis heterosexualidad. Todo el mundo es hetero y cis hasta que demuestra lo contrario, hasta que lo dice o hasta que lo parece. Y eso lo único que hace es generar armarios. Y de ahí la importancia de tener referentes y de hablar de visibilidad, porque eso genera posibilidades de existencia, ¿no? Aquí podemos ver algunas personas referentes dentro del deporte, ¿no? Que hoy que estamos hablando específicamente del deporte, ¿no? De personas LGTB y no, porque hablamos de pues, Patricio Manuel, que es un boxeador trans, no recuerdo ahora, brasileño, no recuerdo exactamente, no, Estados Unidos. También tenemos referentes en España, pero es importante que en los últimos años se ha dado mucha caña a las personas LGTB en el deporte y se han dado situaciones muy flagrantes contra las personas LGTBI, no, sino también aquellas que cuestionan de muchas maneras. Aquí no aparece, ¿no? Pero si se meten en Google y ponen el equipo femenino de relevo de China, aparece una imagen de 4 mujeres donde hace un par de años estuvieron muy cuestionadas, ¿no? En redes sociales se les señalaba y se indicaba de aquí, de estas 4 mujeres, 2 no son mujeres, porque, y aunque eran mujeres cis, como no tenían una expresión de género ajustada a lo socialmente esperado, no eran a lo mejor lo suficientemente femeninas, sino que tenían un cuerpo, como eran deportistas profesionales, eran atletas, tenían un cuerpo entre comillas masculinizado, se les cuestionó su identidad, su valía y su deporte cuando eran mujeres cis, ¿no? Tenemos de referente a Tom Daley, ¿no? Que es un saltador gay. Tenemos a Valentina Petrillo, que es una atleta trans.
Tenemos a María, que hace marcha en España y es lesbiana, y hemos podido escuchar todo lo que se ha dicho sobre Iman Khelif, donde se cuestiona su identidad, se cuestiona muchísimas cosas de una forma, la verdad, muy dura, y que es importante cuidar cómo se habla sobre diversidad, ¿vale? ¿Y qué significa salirse de la norma? Salirse de la norma significa discriminación, salirse de la norma significa violencia, significa escuchar discursos de odio, significa escuchar, o sea, sufrir delitos de odio. Si analizamos los datos del Ministerio del Interior sobre delitos de odio, ha ido en aumento. Y aún así somos conscientes de que no toda situación de discriminación es constitutiva de delito, ni todos los delitos se denuncian, pero ha habido un aumento de los delitos, y en nuestra comunidad autónoma, en Canarias, y en nuestra provincia, en Las Palmas, ha habido un aumento de los delitos de odio. Significa también exclusión, significa la participación en no igualdad de condiciones, y significa también la persecución legal e institucional. Ya dijimos al inicio que pues nosotros del colectivo acompañamos a personas en procesos de asilo, que son personas LGTB que han huido de sus países de origen por persecución social y legal en sus países de origen, ¿no? Y que llegan a Canarias porque encuentran que Canarias es un espacio amable donde pueden enraizar y desarrollar sus proyectos de vida. La LGTBI-fobia se puede observar de muchísimas maneras, ¿vale? Incorporamos una persona más en la formación. Recuerden que estamos grabando y que no conecten sus cámaras. Dentro de la LGTBI-fobia, que es el rechazo a las personas LGTB, se manifiestan de muchas maneras. Encontramos la cognitiva, que tiene que ver con los pensamientos de rechazo a la diversidad sexual, ¿no? Pensar que el matrimonio igualitario no debería existir, que no, pues que está mal que exista la homosexualidad, o que las infancias trans no deberían existir, por ejemplo, o que no existen directamente. La LGTBI-fobia conductual, que tiene que ver con las acciones que tenemos, ¿no? Pues vemos dos hombres de la mano por la calle y me acerco y les pego. Hablamos de eso también. Afectiva, que tiene que ver con los sentimientos y emociones que nos genera ver diversidad, ¿no? Pues veo dos hombres que se dan un beso y me da asco. Eso hablamos también de LGTBI-fobia afectiva. También institucional, cuando pues, el ámbito público, las administraciones, los países tienen normas que excluyen o que persiguen a la diversidad. Hiperbolización es aquella donde se nos piensa exagerados, ¿no? Si hacemos una comparación en el ámbito deportivo, cuando un equipo gana, no soy experta en deporte, una Copa del Rey, lo que sea, y el equipo, ¿no? Le ponen una guagua de 2 pisos, se celebra, se cierran cibeles porque la gente está celebrando, ¿no? Y eso está aceptado, pero si cerramos Madrid, unas calles para la manifestación del orgullo, pues somos exagerados, no es necesario, es que estamos siempre con lo mismo, ¿no? La comparativa a nosotros no se nos permite. La liberal tiene que ver con la idea, que eso se escuchó mucho hace muchos años y algún partido político lo ha traído, donde el espacio público es solo para la heterosexualidad, y nosotros en nuestra casa lo que de puertas para adentro lo que queramos, pero fuera no, ¿no? Pues si quiero ir por Triana, de la mano, con mi pareja, con mi mujer, con mi novia, también es mi espacio, ¿vale? Y la interiorizada es aquella que tiene que ver con lo que sufren las personas LGTB cuando se autorrechazan, pero ese rechazo viene pues de vivir la cultura donde la diversidad sexual pues no se acepta.
Y es un poquito el contexto de la diversidad sexual. Vamos a paro un momentito para cambiar, que viene mi compañera Virginia para hablar de deporte. Muchas gracias. Hola, buenos días de nuevo. Antes me presenté, pero no estaba grabando, así que vuelvo a presentarme. Yo soy Virginia López, soy la técnica de la Liga Arcoiris. Y bueno, mi parte va a estar un poco más enfocada al ámbito deportivo. Ahora voy a hablarles sobre las normativas estatales y regionales, sobre todo porque como profesionales del ámbito de la actividad física y del deporte, también como deportistas, es muy importante tener claras las normativas, ¿no? Tanto regionales como estatales y sobre todo relacionadas ahora mismo, que se está hablando mucho con la participación de las personas trans. Sin embargo, creo que tampoco podemos olvidar bueno, que el colectivo, al final el colectivo LGTBI es grande, abarca muchas realidades y dentro de estas normativas pues también se habla sobre el acceso al ámbito deportivo de todas las diversidades sexogenéricas. Es muy importante como profesionales no tener dudas sobre todas estas normativas porque al final tener dudas lo que genera es que a lo mejor haya una persona que no pueda acceder al ámbito deportivo en igual de condiciones que el resto de la sociedad. Ya ha pasado en España que, por ejemplo, una niña trans de 7 u 8 años quiere practicar deporte con sus compañeras de clase y que por no tener el sexo registral modificado, porque con 8 años aún no se realiza, pues desde la federación no se le permitía competir con sus compañeras. Al final esto todo genera una ralentización, ¿no? de todas estas personas en el acceso al ámbito deportivo y al final cuando nosotros comencemos las normativas, pues podemos resolver todos estos casos con una mayor rapidez y garantizamos que estas personas pues, puedan disfrutar de nuestros deportes. Bueno, en primer lugar les voy a hablar un poco por encima de las leyes estatales. Tenemos en primer lugar la Ley 4/2023 del 28 de febrero para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como la Ley Trans. Esta ley, en su artículo 26, habla sobre deporte, actividad física y educación deportiva. Pueden acceder a través del BOE. Y bueno, no les voy a leer todo este párrafo, pero en resumen lo que podemos extraer es que se defiende que hay que fomentar el deporte bueno, hay que fomentar el respeto dentro del ámbito deportivo. Hay que condenar los actos de LGTBI-fobia, que bueno, la verdad es que últimamente se están dando muchos. También hay que realizar planes de actuación y campañas de sensibilización sobre las diversidades sexogenéricas. Por ejemplo, mañana seguramente veremos a muchas instituciones publicando contenido sobre el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, el 19 de febrero, y también se hace muchísimo hincapié en la formación de los profesionales. Esta ley deja la puerta un poco entreabierta porque al final no es una ley que esté dedicada solo al deporte y lo que nos dice es que en el caso deportivo lo que hay es que recurrir
a las normativas nacionales, autonómicas e internacionales. Y por eso, dentro de España, veremos muchas diferencias entre las diferentes normativas y a lo mejor una persona trans puede competir en Canarias, pero a lo mejor nos vamos a Castilla y León. Bueno, no sé, ahora mismo no sé la normativa de Castilla y León, pero a lo mejor en otra comunidad autónoma pues no podría competir. La ley del deporte estatal también tiene varios artículos, 4 artículos que hablan sobre la las diversidades sexogenéricas. El artículo número 4, que es un marco específico de promoción de la igualdad efectiva en el deporte, nos habla que la Administración General del Estado tiene que promover políticas públicas en la lucha contra las discriminaciones hacia el colectivo LGTBI y que el Consejo Superior de Deporte debe impulsar la práctica de deporte sin discriminaciones. En su artículo número 7, referido a la práctica deportiva de las personas menores de edad, nos dice que hay que garantizar el acceso de la infancia y adolescencia LGTBI a la práctica deportiva, ¿no? En el caso que les estaba comentando antes, pues, bueno, pues se podría tratar a través de este artículo. En su artículo 14 habla de las competencias del Consejo Superior de Deportes, que son recabar información sobre la situación de las realidades LGTBI+ en el deporte y la formación del personal técnico, ¿no? Conocemos que el Consejo Superior de Deportes regula las enseñanzas deportivas de régimen especial y también al Centro Superior de Enseñanzas Deportivas, y bueno, pues se entiende que dentro de este tipo de enseñanzas pues tiene que haber formaciones sobre diversidad de sexogenéricas para que el día de mañana pues todos esos profesionales de la actividad física y el deporte pues sepan actuar ante determinados casos. Y también está el artículo 124 de instalaciones deportivas, que lo que hace, bueno, nos dice que hay que crear protocolos y también campañas de prevención de la LGTBI-fobia. Si nos venimos a nuestro marco regional, tenemos 2 leyes que regulan sobre la diversidad de sexogenéricas. Por un lado tenemos la Ley 2/2021 de 7 de junio de Igualdad Social y No Discriminación, que en su artículo 51 nos dice que el Gobierno de Canarias debe promover la práctica deportiva sin discriminación. Y también existe un punto muy importante, porque esto sí que genera muchas dudas en las federaciones canarias con las que hemos podido hablar, y es que en los eventos y actividades con carácter competitivo o no, desarrollado por organizaciones o entidades públicas o privadas en Canarias, dentro del territorio canario, se considerará a las personas trans o intersex que participen atendiendo a su identidad y expresión de género sentida. Es decir, esta ley no deja lugar a dudas. Bueno, vamos a un momentito porque acaba de acceder una nueva persona. Bueno, como ha accedido una nueva persona, recordamos que no activen sus cámaras por el momento porque estamos grabando esta sesión, y al final sí dejaremos un espacio para el debate en el que todas las personas podemos conectar nuestras cámaras y audios para debatir sobre todo lo que vamos a exponer hoy. Bueno, como les iba comentando, dentro de esta ley no deja lugar a dudas, ¿no? Porque establece que dentro del ámbito competitivo o no, a una persona trans e intersex se le tiene que dejar participar acorde a su identidad y expresión de género. También es importante porque también se habla de las licencias federativas, ¿no? Y se señala que tienen que reflejar la identidad y el nombre sentido de las personas. Aunque esa persona en temporadas anteriores pues a lo mejor haya tenido una licencia federativa, vamos a imaginar en categoría masculina, esa persona una vez haya realizado ese cambio registral, pues puede solicitar que se le cambie su licencia federativa y además competir en la categoría acorde a su identidad de género. También en Canarias contamos con una ley del deporte regional y bueno, pues es bastante más genérica, pero
lo que nos dice es que se garantizará la plena igualdad de las personas trans e intersex y deportistas LGTBI en general. También nos habla de la formación a personas profesionales, porque es muy importante. Al final, las personas profesionales son las que van a tener trato con las personas deportistas, con sus familias y demás. Entonces, al tener una correcta formación, pues vamos a poder atender mejor a todas las diversidades. También habla de la erradicación de los actos de LGTBI-fobia y también especifica el uso de vestuarios y baños de acuerdo a la identidad de género de cada persona. Vamos a pasar ahora a las normativas de las federaciones internacionales. ¿Qué pasa? En 2015, el Comité Olímpico Internacional lo que hizo fue lanzar una normativa para todas las federaciones. Esta normativa decía que las mujeres trans podían competir en categorías femeninas si sus niveles de testosterona estaban por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre. Y que esta medida tenía que haber sido así durante al menos 12 meses. ¿Qué pasa? Que muchas federaciones se opusieron a que fuera el Comité Olímpico Internacional lo que regulara estas cuestiones, porque bueno, decían que cada deporte tiene sus propias características y que, claro, las normativas tenían que ser específicas. Ante esto pasaron unos años y en 2021 el Comité Olímpico Internacional lo que dijo es que todas las personas tienen derecho a practicar deporte, sin discriminación y de forma que se respete su salud, su seguridad y su dignidad. Pero, al mismo tiempo, lo que subrayaron es que el Comité Olímpico Internacional no estaba en condiciones de emitir reglamentos para todas las federaciones y que los criterios de elegibilidad a partir de ese momento iban a recaer en cada una de las federaciones. Entonces, claro, fruto de esta decisión, muchas federaciones lo que han hecho es endurecer sus normativas de elegibilidad con respecto a la participación de las mujeres trans. Hubo una primera ola en 2022 en la que muchas de las federaciones, la Federación Internacional de Atletismo, la de Natación y demás, emitieron sus primeras normativas al respecto. Pero ahora en 2025, estamos en febrero, pues ya se han emitido nuevas normativas que son mucho más duras y que en resumen lo que hacen es evitar o restringir la participación de las mujeres trans. Una de las federaciones de las que más se ha hablado ha sido la Federación Internacional de Atletismo, que es la primera que tenemos por aquí. La Federación Internacional de Atletismo lanzó una normativa en 2022 y todavía sigue vigente porque la normativa de 2025 ahora mismo está en periodo de consulta. La normativa que sigue vigente, lo que tenían que hacer los hombres trans para competir en categoría masculina era simplemente entregar una declaración escrita en la que dijeran, bueno, soy un hombre y quiero competir en categoría masculina. Para las mujeres trans, pues tenían que presentar esa declaración escrita, pero también no podían haber experimentado la pubertad masculina más allá del nivel 2 de Tanner, que cuenta con unas características en el crecimiento, o más allá de los 12 años. Es decir, aquellas mujeres trans que habían transitado después de los 12 años ya no podían competir en competiciones internacionales. Y además, aquellas que sí habían transitado antes debían haber mantenido desde la pubertad su concentración de testosterona en sangre por debajo de los 2,5 nanomoles por litro. Esta normativa establecía una diferencia entre personas trans y personas intersex o con diferencias en el desarrollo sexual. En el caso de las personas intersex que querían participar en categoría femenina, no debían tener testosterona superior a los 2,5 nanomoles por litro. ¿Qué pasa? Que ahora bueno, primero les voy a hablar de dos casos.
Está el caso de Caster Semenya, seguramente habrán oído hablar de ella, porque desde 2018 la Federación de Atletismo exigía a las atletas con diferencias en el desarrollo sexual reducir sus niveles de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro en un principio. Y esto era para participar en pruebas de 400 hacia arriba, 400, 800, 1500 millas o pruebas combinadas. ¿Qué pasa? Que en un primer momento se apartó de la competición a Caster Semenya y, claro, comenzó un escarnio público hacia su persona, se comenzó a cuestionar si verdaderamente era una mujer y demás. Ella volvió a competir, lo que pasa es que se le exigía medicarse. Y esa medicación, según ella cuenta, pues hacía que tuviera muchos problemas de salud. Entonces decidió que no iba a volver a medicarse para bajar sus niveles naturales de testosterona en sangre. Este caso ha sido llevado al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y aún hoy en día, porque ha habido muchas apelaciones, todavía no se ha resuelto. Parece que estos casos son actuales, ¿no? Y que, bueno, que está pasando en la actualidad por todas las leyes que incluyen a las personas trans y demás. Pero no, esto no es así. La persecución de las personas que no se ajustan a la norma siempre ha estado ahí. Tenemos el caso en España de una atleta que se llama María José Martínez. Y bueno, ella era atleta de vallas. Y en 1986 lo que ocurrió es que ella era una atleta internacional, era muy buena y durante una competición no pasó unas pruebas de verificación de sexo. Entonces, claro, fue suspendida, la prensa la atacó porque también se cuestionó si era o no una mujer y eso hizo que perdiera sus becas, perdiera su plaza en la residencia deportiva donde practicaba su modalidad deportiva y demás. ¿Qué pasó? Pues en su caso se determinó que tenía el cariotipo 46XY, pero con síndrome de insensibilidad a los andrógenos, por lo que al final pudo recuperar su licencia internacional para competir. ¿Qué pasa? Que evidentemente estuvo un tiempo sin competir, la presión social que hubo durante esa época, el escarnio público, pues hizo que terminara afectándole. Vamos a admitir a una nueva persona. Recordamos que apaguen sus cámaras durante esta presentación y al final sí tendremos un periodo de debate en el que podemos todos activar nuestras cámaras y nuestros audios para poder debatir sobre todas las cuestiones. Vale. ¿Cuál es la propuesta de la Federación Internacional de Atletismo para 2025? Pues bueno, el periodo de consulta se ha abierto del 10 de febrero al 5 de marzo y bueno, pues determina que la elegibilidad para participar en categoría femenina solo será para personas XX. En el caso de las atletas que cuenten con cromosomas XY, solo serán elegibles si se demuestra que tienen una completa insensibilidad a los andrógenos. Además, en esta nueva normativa se quiere fusionar el reglamento para personas con diferencias en el desarrollo sexual y las personas trans. ¿Qué pasa? Que además de todas estas cuestiones, ahora lo que quieren hacer es que todas las mujeres, sean cis, trans, todas las mujeres, que vayan a competir en la élite, van a tener que pasar por un test de verificación de sexo para determinar su elegibilidad. Ahí lo dejo. Y bueno, para quitarse un poquito la responsabilidad, lo que dice la federación es que va a apoyar a las atletas trans e intersex para que compitan en la categoría que se les designe, que no las van a dejar solas, sino que, bueno, que ellos van a mostrar su apoyo. Otra de las federaciones que ha alzado su voz en contra de la participación de las personas trans e intersex es la Unión Ciclista Internacional, la UCI.
Ha sido muy crítica, pero por el momento no ha modificado la normativa que lanzó en 2023. En este caso, es bastante parecida al resto de las normativas que se publicaron en 2022 y 2023, y lo que establece es que los hombres trans tienen que presentar una declaración firmada y que las mujeres trans también deben presentar declaración firmada, pero no pueden haber experimentado la pubertad masculina más allá del nivel 2 de Tanner o más allá de los 12 años, y que desde la pubertad deben haber mantenido la concentración de testosterona en sangre por debajo de los 2,5 nanomoles por litro. Vamos a la Federación de Natación. La Federación de Natación ha sido recurrente su intervención en los medios de comunicación. Se ha hablado mucho por el caso de la nadadora estadounidense Lia Thomas, que no compite desde 2022 y según se ha publicado en los últimos meses de 2024, pues no parece que vaya a poder volver a competir por el momento. En el caso de la natación, los hombres trans son elegibles en todos los deportes, pero en waterpolo y en los saltos a gran altura deben firmar una asunción de riesgo. Es decir, ¿vale? Puedes competir, pero bajo tu propia responsabilidad, y además tienen que recibir asesoramiento para que comprendan los riesgos que asumen. En el caso de las mujeres trans o atletas intersex o con diferencias en el desarrollo sexual, lo mismo que la Unión Ciclista Internacional. No pueden haber iniciado el tránsito después de los 12 años o no más allá del nivel 2 de Tanner, y no deben presentar un nivel de testosterona superior a 2,5 nanomoles desde entonces. Además, también deben tener una completa insensibilidad a los andrógenos. La Federación Internacional de Triatlón sí que ha cambiado sus criterios de elegibilidad para 2025 y establece que los hombres trans son elegibles en la categoría masculina si presentan esa declaración firmada. Y en el caso de las mujeres trans, pues se complica, porque para competir en categoría femenina lo que deben hacer es, por un lado, presentar la declaración. Por otro, deben participar en un programa de investigación académico a partir del segundo año en el que solicitan. Y además cumplir con los criterios de elegibilidad anteriores, que era que la concentración de testosterona en sangre debe ser inferior a 2,5 nanomoles durante los 3 años que va a durar el programa de investigación académica, y después posteriormente, porque si no, pues la sacarían de la competición. Vale, este programa de investigación que propone la Federación de Triatlón se compone de 4 años. En el primer año, la persona debe monitorizar personalmente sus niveles de testosterona y enviarlas a la federación. Y además deberá competir en al menos 2 competiciones en categoría Open, porque se va a crear esa categoría Open para que no compitan directamente en categoría femenina. ¿Vale? En el año segundo y tercero, la monitorización de esos niveles de testosterona van a ser, por un lado, por parte del atleta, pero también por parte de la federación, para verificar todos esos datos. Y además no solo se va a verificar esos niveles de testosterona, sino estipulan que serán biomarcadores fisiológicos, mecánicos y de rendimiento. Durante este periodo de 2 años van a tener que competir en 3 competiciones por grupo de edad en la categoría Open. Y en el cuarto año sí se les va a permitir competir en categoría femenina, pero con resultados separados. Exacto, con resultados separados, y además esa monitorización de los niveles de testosterona y de los biomarcadores pues van a seguir realizándose durante toda la carrera de esa deportista. Esto no es una federación, porque CrossFit Games es una empresa, y es una empresa que tiene sede en Estados Unidos. Y esto es importante conocerlo porque
ahora, después de las elecciones en 2025, pues han endurecido las políticas. Hasta ahora sí permitían la participación de las personas trans en categoría acorde a su identidad de género, pero ahora han lanzado esta nueva normativa que señala que las personas trans no van a poder participar en la categoría acorde a su identidad de género. Y además lo más preocupante es que se señala que ahora cualquier persona puede cuestionar de manera anónima la elegibilidad de otra. Es decir, yo compito contra un grupo de personas y a lo mejor pienso que una persona puede ser trans, pues la voy a señalar, la voy a denunciar ante CrossFit Games para que realice una investigación sobre esta persona. Y también tenemos la Federación Internacional de Voleibol, que, bueno, al ser deporte colectivo, pues su normativa es diferente a las del resto. Casi todas las federaciones de deportes individuales tienen una normativa similar, pero en el caso de federaciones como la de voleibol, bueno, su normativa se actualizó en mayo de 2024 y establece que una persona puede cambiar de categoría de género si, a criterio del comité de elegibilidad, puede demostrar que no tiene una ventaja competitiva frente al resto de personas competidoras. Y esto se va a basar en un cúmulo de circunstancias. Por un lado, su situación fisiológica, la altura, el peso, el índice de masa corporal, la masa muscular. Por otro lado, la situación médica, cuándo ha transitado, si se ha realizado o no operaciones, sus niveles de testosterona. Pero también se va a tener en cuenta su rendimiento deportivo en las ligas, por ejemplo, su posición, su experiencia compitiendo en una determinada categoría e incluso cualquier otra consideración que el comité de elegibilidad estime oportuno. En competición, solo una persona que haya jugado que haya jugado anteriormente en la categoría opuesta puede formar parte de un equipo. Y esto a no ser que la federación en un momento estipule lo contrario. Y lo que deja la Federación Internacional de Voleibol, lo que dice es que serán las federaciones nacionales las responsables de lanzar sus propias normativas al respecto. En Canarias tenemos el caso de Omi Perdomo, que es una jugadora de voleibol que ha llegado a la élite. Y bueno, pues es un ejemplo, un referente para las personas trans en el deporte. A modo de reflexión sobre todas estas normativas de las federaciones, a mí siempre me enseñaron, ¿no?, que el deporte es una parte importante de la sociedad y que como tal debe evolucionar, ¿no?, como ellas. No podemos entender el deporte como lo entendíamos a lo mejor hace 100 años. Entonces, creo que es importante revisarnos, ¿no?, y pensar cuál es la forma de permitir que todas las personas puedan participar en el deporte sin ningún tipo de discriminación. También, al final, todas estas polémicas que han surgido en relación con la participación sobre todo de las mujeres trans en el deporte, también puede formar parte de determinadas estrategias, ¿no?, para señalar a alguien como culpables, ¿no?, de generar perjuicios en el deporte femenino, y es una forma también de acallar o de disimular otros problemas a los que se enfrenta el deporte femenino y que bueno, que ahora mismo no se está hablando tanto de ello. Voy a hablar de estadísticas porque creo que es importante también tener conciencia de cuál es la realidad del colectivo LGTBIQ+ en general con respecto a la práctica deportiva.
Hay un estudio que desarrolló recientemente una empresa que se llama Funcas, que determina que el 70% de las personas LGTBIQ+ en España practica actividades físico-deportivas en su tiempo libre, ¿no? Claro, se habla de colectivo LGTBIQ+ en general, porque si después analizamos, vemos que existen diferencias entre las diferentes realidades. Por ejemplo, las personas trans presentan valores mucho más bajos que las personas cis en este aspecto. Las mujeres trans, si en general es un 70%, pues si vemos las estadísticas de las mujeres trans, pues es muy inferior, llega al 48%, e igual a los hombres trans, ¿no? que llegan al 58%, o incluso el porcentaje más bajo es el de las personas no binarias. Pero al final, el deporte, no podemos obviar que atiende a un binarismo y claro, muchas personas quieren practicar deporte, pero, y sobre todo deporte federado, pues ven que su realidad no está representada en él. El tipo de práctica, pues es curioso porque, bueno, no es curioso, creo que es bastante obvio que las mayores cifras se las llevan las actividades o deportes individuales, ya sea gimnasia de mantenimiento fitness, el running, la musculación o el ciclismo o la natación, siempre dentro del entorno no federativo. De todas estas, son los hombres gays los que prefieren en mayor medida los deportes individuales y también las mujeres trans. Es verdad que si analizamos las realidades de los deportes, los hombres gays, pues en muchas ocasiones o a lo largo de la historia no han percibido el deporte como un espacio seguro. De hecho, hoy en día, como vamos a ver a continuación en el siguiente apartado, pues se sigue utilizando maricón como un insulto dentro de los entornos deportivos, o se dan situaciones que no hacen que las personas, que los hombres gays, pues vean el entorno deportivo como un espacio seguro en el que poder desarrollarse deportivamente, y sobre todo dentro de los deportes colectivos. Por eso ese mayor índice, ese mayor porcentaje dentro de las actividades individuales. Además, existe otro informe, que es un informe que lleva a cabo el Observatorio de LGTBI-fobia en el Deporte, de la Agrupación Deportiva Ibérica, LGTBI, que establece, bueno, estos son datos del 2023, pero creo que son relevantes porque los casos conocidos en 2023 por parte de esa entidad fueron 13. Y de ellos solo uno fue denunciado ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que antes les comentó mi compañera Jennifer que dentro de toda la LGTBI-fobia, dentro de todos los delitos de odio, existe mucha infradenuncia. Es decir, la gente no acude a denunciar muchas veces por miedo, muchas veces porque piensan que lo que les ha ocurrido no es denunciable y demás. Pero que ya no solo dentro de lo que son denuncias, es que muchas veces presenciamos actos de LGTBI-fobia y ni siquiera lo compartimos con el resto porque, bueno, pues muchas veces pensamos, bueno, si esto no pasa nada y demás, pero sí pasa porque al final sí ha habido un incremento de los delitos de odio porque, bueno, hay unos discursos que están haciendo mella en la sociedad, ¿no? Y claro, pues hay que buscar una manera de proteger en este sentido a las personas que practican deporte. De todos estos casos que vemos en este informe, 7 son los que están relacionados con casos de transfobia, que bueno, sí, estuvo guardado en relación, ¿no? con todas estas polémicas surgidas en los últimos años. 3 relacionados con hombres gays y bisexuales y 1 dirigido a mujeres lesbianas o bisexuales. Pero bueno, eso que comentaba, que existe mucha infradenuncia y bueno, al final los datos están ahí, bueno, están bien como anécdota o para analizar, pero no nos van a reportar
la realidad de lo que pasa. Vamos a analizar esta parte, vamos a hablar de los medios de comunicación, porque al final nos muestran ciertas realidades que a veces no queremos ver bueno, que lo vemos pero no le damos a veces mucha importancia. Titulares. Un futbolista de 17 años queda inconsciente tras una agresión en Alicante. Maricón, he sido yo. Como vemos, no les voy a leer todos los titulares, pero la palabra maricón sigue siendo muy recurrente dentro de los espacios físico-deportivos. ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales? Pues tomar medidas. Es muy importante no dejarlo pasar, porque al final lo que se deja pasar pues genera una costumbre y genera cierta impunidad hacia las personas, ¿no? que realizan este tipo de actos. Entonces, es importante concienciarse, incluso como profesionales, no utilizar ciertas expresiones que, bueno, sí que antes a lo mejor no cuestionábamos tanto, pero estamos trabajando muchas veces con menores que ven en el personal técnico un referente y que van a copiar esos actos que ven. Entonces, está pasando, si salen en los medios de comunicación parece que nos damos más cuenta, pero es importante también que abramos los ojos dentro de nuestra práctica profesional e incluso las personas deportistas, si pasa algo con respecto a una persona compañera o si pasa con respecto a nosotros mismos, ser consciente de que esto no puede permitirse y que hay que denunciarlo y hay que tratarlo dentro del ámbito deportivo. Siguen, les comparto otros casos, no solo pasa en el fútbol, también en la natación artística. Denis Gómez, que es el campeón de Europa de natación artística, que se planteaba, no sé si estamos en el siglo XXI. ¿Qué pasa? Que todas estas situaciones lo que hacen es que muchas personas del colectivo LGTBIQ+ eviten la práctica deportiva, sobre todo la práctica deportiva federada, ¿no? Porque, como les comentaba, si tú percibes que en un espacio no eres bienvenida o no es un espacio seguro, no vas a acudir. O vas a acudir pero vas a silenciar o no te vas a visibilizar o no vas a evolucionar libremente o siendo tú misma, porque, claro, te encuentras con unos obstáculos que no puedes superar por ti misma. Tenemos ejemplos de muchísimos deportes, es verdad que se suele hablar mucho del fútbol a nivel de agresiones y demás, pero la realidad es que la problemática afecta a todo tipo de deportes. Y bueno, se pueden mostrar titulares, pero se puede ir más allá. Porque a veces los medios de comunicación publican informaciones sobre personas referentes del colectivo LGTBIQ+. Antes Jennifer les hablaba sobre María Pérez y bueno, pues María Pérez se visibilizó hace unos años y bueno, ahora que ganó en los Juegos Olímpicos, pues salieron muchos titulares que hablaban como referente LGTBI, ¿no? O nunca he tenido ningún problema de estar con una mujer y demás. Claro, muy bien, porque al final es un acto de visibilidad y demás, pero ¿qué conlleva visibilizarte? Pues si te visibilizas y se publica en un medio de comunicación online, si vas a los comentarios te vas a encontrar con cosas que son para llevarte la mano a la cabeza y cosas que te llevan a hacer un análisis, ¿no? De cuál es la realidad o cuál es el precio, ¿no? que paga la gente que da un paso adelante y se visibiliza, porque es importante para el colectivo poder tener referentes. Aquí pues vemos como gente decía, bueno, imposible distinguir a María de Álvaro, no me siento representado por estos engendros, no se entiende la referencia a ese colectivo. Bueno, esto es lo que decimos, ¿no? Que
Sí, es importante tener referentes porque sobre todo hay mucha gente joven que a lo mejor está practicando un deporte y que a lo mejor su realidad no le lleva a visibilizarse porque piensa que es la única persona del colectivo que practica ese deporte y eso se da y eso lo hemos vivido muchas personas que formamos parte del colectivo y que practicamos deporte desde que somos pequeñas, ¿no? Y por eso es tan importante, porque si tú ves bueno, que una persona con la que te puedes sentir identificada, pues ha llegado a lo más en el deporte y estás bien y bueno, ha logrado desarrollarse como persona, pues a lo mejor tú logras sentirte mejor con ciertas situaciones o incluso eso, evolucionar y no tener ese miedo a los obstáculos que a veces tenemos porque, bueno, porque nos los ponen ahí y porque es una realidad que en ciertos ámbitos es muy complicado visibilizarse. De la misma manera que hay comentarios, ¿no?, sobre María Pérez, también los hubo sobre Marc Tour, que también es casualmente otro marchador que hace unos años pues quiso visibilizarse. Pues claro, buscamos noticias sobre Marc Tour y demás y vemos los mismos comentarios de si eres homosexual y yo soy hetero y no lo voy pregonando por ahí. Claro, no, porque a lo mejor tu situación no hace que sea muy importante para otras personas que tú te visibilices como persona heterosexual, pero dentro de un colectivo, ¿no?, que durante mucho tiempo no tuvo referentes o que tuvo referentes que fueron señalados públicamente, pues sí, es muy importante la existencia de esos referentes. Y ahora vamos a dar paso al debate. Voy a dejar de grabar por aquí. Y en cuanto deje de grabar, pues todas las personas que quieran participar, quieran preguntar y demás, pues pueden hacer las preguntas y demás. Bueno, voy a despedir la grabación. Muchas gracias por seguirla y cualquier cuestión que tengan las personas que no están en este directo, pues pueden mandarla sin problema a deportelgtbi@colectivogama.com e intentaremos responderlas lo antes posible.